Muy buenas a todos compañeros, hoy vamos a hablar sobre la relación de contacto, cambio de distancia entre centros y el perfil cicloide, con John Cristancho, Elian Steven Parra y Jesús Alejandro Suárez. Relación de contacto. La zona de acción de los dientes de los engranes acoplados la podemos observar en esta figura. Tenemos que tener en cuenta que el contacto del diente comienza y termina en las intersecciones de los círculos de cabeza con la línea de presión. Lo cual quiere decir que el contacto inicial de los dientes ocurre en A y el contacto final ocurre en B. De manera similar, los perfiles de los dientes intersectan en A mayúscula y B mayúscula respectivamente en el círculo de paso. En esta gráfica también podemos observar el ángulo de presión phi, la distancia de A hasta B, que la denominamos como línea de acción, la distancia del arco de A a P, que la llamamos arco de ataque QA, la distancia del arco de P a B, que la llamamos arco de salida QR. A la suma de estos dos arcos la denominamos como arco de acción. Muy importante. Podemos considerar que si el arco de acción es exactamente igual al paso circular, esto significa que un diente y su espacio ocuparán todo el arco A mayúscula a B mayúscula, lo cual significa que si un diente inicia el contacto en A, justamente en ese instante el diente anterior está terminando su contacto en B, lo cual quiere decir que durante la acción del diente de A hasta B habrá solo un par de dientes en contacto. Ahora, si decimos que el arco de acción es igual a 1.2 veces el paso circular, esto significa que cuando un par de dientes apenas entra en contacto en A, otro par que ya estaba en contacto todavía no habrá hecho el contacto en B. Esto quiere decir también que durante un breve periodo del tiempo van a haber dos pares de dientes en contacto dentro de la zona de acción. Para ser más exactos, con una relación de 1,2, podemos decir que el 20% del tiempo dentro de la zona de acción habrán dos pares de dientes en contacto. Y durante el tiempo restante habrá solo un par de dientes en contacto. Y bueno, pues de manera general, los engranajes no se deben diseñar con relaciones de contacto menores que aproximadamente 1,2, porque las inexactitudes en el montaje pueden reducir la relación de contacto aún más, lo cual incrementaría la posibilidad de impacto entre los dientes, así como también el nivel de ruido entre los engranes. A la relación de contacto la llamamos MC y viene siendo igual al arco de acción sobre el paso circular, como ya vimos anteriormente. Otra forma de hallar la relación de contacto viene siendo dada por la línea de acción AB sobre el paso base. Y también podemos decir que el paso base es igual al paso circular por el coseno del ángulo de presión. De manera más detallada tenemos esta ecuación en donde tenemos que tener en cuenta que al engrane 1 ahora lo llamamos piñón y al engrane 2 lo seguiremos llamando engrane, por lo cual la relación de contacto MC viene siendo igual a la raíz cuadrada de la resta del radio exterior del piñón al cuadrado con el radio base del piñón al cuadrado, más la raíz cuadrada de la resta del radio exterior del engrane al cuadrado con el radio base del engrane al cuadrado, menos la distancia entre centros por el seno del ángulo de presión. Todo esto sobre el paso circular por el coseno del ángulo de presión. Ahora, si queremos hallar cada una de las variables de esta ecuación,
vamos a hacer lo siguiente. Para el radio exterior del piñón, podemos decir que es igual al número de dientes del piñón más 2 sobre 2 veces el paso diametral. El radio base del piñón viene siendo igual al número de dientes del piñón sobre 2 veces el paso diametral. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de presión. Ahora, el radio exterior del engrane viene siendo igual al número de dientes del engrane más 2 sobre 2 veces el paso diametral. El radio base del engrane viene siendo igual al número de dientes del engrane sobre 2 veces el paso diametral, todo multiplicado por el coseno del ángulo de presión. C, que es la distancia entre centros, viene siendo igual al número de dientes del piñón más el número de dientes del engrane sobre 2 veces el paso diametral. Y PC, que es el paso circular, viene siendo igual a pi sobre el paso diametral. Podemos decir que los engranajes de corte recto, la relación de contacto es comúnmente de 1.1 a 1.25. Y en los engranes helicoidales siempre van a tener un contacto por lo general mayor que en los engranes de corte recto, debido a que varios pares de dientes están conectados al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir que varios pares de dientes estén conectados al mismo tiempo? Pues que esto influye directamente con la capacidad de transmitir potencia. De la distancia entre centros, también podemos referirnos a ello como corrimiento de la distancia entre centros. Para empezar, la distancia entre centros hace referencia pues a la distancia a la que están ubicadas los ejes de los engranes. En esta imagen sería la distancia a la que están estos dos puntos negros. Antes de hablar como tal de la variación de la distancia entre centros, vale la pena decir que para diseñar engranes se parte de un cilindro base. Aquí este círculo haría referencia a lo que es el cilindro base y se trazan los dientes. Independientemente de su forma, ya sea involuta, cicloide o cualquier otra forma, al momento de trazar los dientes se va a obtener un engranaje único. Y el problema es que con este proceso, hasta este punto no se podría obtener el círculo de paso o círculo primitivo. Para conseguir eso, lo que hay que hacer es unir a este primer cilindro otro cilindro y a partir de ahí trazar dos engranes. Cuando ya se tiene eso, ya es posible determinar la distancia entre centros, cuando ya se tiene el par de engranes o el engranaje como tal. Esa distancia entre centros no tiene un valor único. Me refiero a que esa distancia varía en un intervalo para el cual los dientes de los engranes engranan entre sí. Bueno, ahora debido a las limitaciones que tienen y también debido a la complejidad de manufactura de los engranes, es muy difícil hacer que la distancia real obtenida en la manufactura coincida totalmente con la distancia teórica o nominal. Esa variación entre lo real y lo nominal es lo que se conoce como variación de la distancia entre centros. Aquí nosotros la vamos a llamar delta C. Bueno, esa variación de la distancia entre centros tiene consecuencias, pero antes les voy a mostrar esta imagen donde aquí la primera parte de esa imagen muestra el diseño y por tanto los valores nominales. Esta segunda parte muestra lo real. Aquí se ve que lo real con respecto a lo nominal varía y pues esta variación entre la distancia de los centros es lo que se llama
variación de distancia entre centros, aquí lo llaman corrimiento. Bueno, la principal consecuencia que tiene para la mayoría de formas de diente es que se transgrede la ley fundamental de los engranes. Eh, se viola de forma que para una velocidad angular de entrada en el piñón de entrada, una velocidad angular constante, no se obtendría en el engrane de salida una velocidad angular constante, sino que varía, oscila. Otra consecuencia que tiene es que el ángulo de presión varía. Pero bueno, antes de referirnos a eso, hay una forma de curva para la cual no se viola la ley fundamental del engrane y es la forma de involuta. Por eso, por lo menos hasta ahora, es la más usada. Bueno, ahora sí volviendo a lo que es el ángulo de presión, aquí se puede ver que a medida que este corrimiento aumenta, también aumenta el ángulo de presión. Y como el ángulo de presión se ve afectado, también se afectan otras consideraciones para el diseño de engranajes que tienen que ver con ese ángulo de presión. Por ejemplo, aquí en la relación de contacto, en la ecuación que utiliza el paso base, y también se ve que aquí, debido a que tiene en cuenta el ángulo phi, se afecta esa relación de contacto. Aquí, por ejemplo, en esta que es la ecuación para hallar la relación de interferencia o pues el número de dientes sin interferencia, también interviene el ángulo phi, el ángulo de presión, por tanto también se afecta. Bueno, otra cosa que sucede cuando hay variación de la distancia entre centros es que ocurre un juego. El juego puede definirse como la holgura que hay entre los dientes del engrane cuando están completamente encajados. Por ejemplo, acá en esta figura la holgura se vería como del color que tiene el fondo, o sea, de verde. Aquí pues nos podemos hacer una idea más clara de lo que es el juego. Ese juego, para cuando hay un par de torsión constante y especialmente cuando ese par de torsión no disminuye o cuando el par de torsión no es reversible, pues no hay problema. Pero para cuando el par de torsión sí es reversible, ahí sí hay consecuencias negativas, porque al momento de que el par de torsión cambia de sentido o tiene una reversión, eh, este punto de contacto ya pues no va a ser un punto de contacto, sino que ahora el contacto va a pasar a este lado. Y cuando eso sucede va a ocurrir un choque que puede percibirse como ruido. Y pues esto origina desgastes en los dientes. Eh, bueno, sin embargo, el juego para muchas aplicaciones no tiene consecuencias tan devastadoras. Sin embargo, para los sistemas de control, sí, porque eh, el sistema de control trata de corregir los errores de posicionamiento debido a ese juego y eso es un proceso en vano porque el juego siempre va a estar ahí. También, por ejemplo, para los engranajes de precisión, el juego sí tiene consecuencias graves. Esta ecuación que vemos acá hace referencia a el juego angular, pues se utiliza más que todo para los engranajes de precisión. Aquí delta C es esa variación de la distancia entre centros que hemos estado hablando y D se refiere al diámetro de paso del eje del engrane donde se mide el juego.
aquí está el ángulo de precisión y se mide en minutos de arco porque pues es, es muy pequeño el resultado. Es conveniente medirlo en minutos de arco. Ya para terminar, hay una institución encargada de regular los parámetros de diseño de engranajes, es la AGMA, que pues a nuestro idioma significaría algo así como Asociación Americana de Manufactura de Engranes. Dentro de esos parámetros que regula también está la tolerancia para el juego. Ahora hablaremos del perfil de cicloide. El perfil de un engrane cicloidal está compuesto en general de una epicicloide que forma la cabeza del diente y de una hipocicloide que forma el pie del diente. Una epicicloide es trazada por un punto C de un círculo al que llamamos círculo generador, cuando éste rueda sin resbalar exteriormente por otro círculo al que llamamos círculo de paso. Ahora, si un círculo rueda al interior del círculo de paso, este punto C describe una hipocicloide. La epicicloide e hipocicloide se unen en un punto en la circunferencia de paso. En general, los círculos generadores de la epicicloide y de la hipocicloide tienen diferentes radios. Se puede observar que al generar un lado de un diente, los dos círculos generadores ruedan en direcciones opuestas. Es posible describir las curvas epicicloide e hipocicloide en coordenadas polares r y θ. La longitud del radio del vector del punto C en la epicicloide se determina por el teorema de cosenos, y ecuaciones muy similares se usan para la descripción de la curva hipocicloidal. Se puede observar que tanto la longitud r como el ángulo θ están en función del radio de paso y el radio del círculo generador. Ambos son variables de diseño. Para que los perfiles de dos engranes sean conjugados, es decir, engrane y piñón, el círculo generador de epicicloide del engrane debe ser el círculo generador de hipocicloide del piñón, y el círculo generador de hipocicloide del engrane debe ser el círculo generador de epicicloide del piñón. El contacto inicial ocurre en D, que es en donde el círculo de adendum del engrane impulsado corta al círculo generador, y el punto final de contacto ocurre en E, que es donde el círculo de adendum del piñón se interseca con el círculo generador. Acá en este esquema del trazado de la epicicloide, este punto A nosotros lo llamamos P, en donde la recta PC forma lo que denominamos nosotros línea de presión. Y ocurre algo interesante, y es que conforme el contacto se acerca al de paso, la línea de presión tiende a la perpendicularidad con la línea de los centros. Y esto es muy importante porque se obtiene un ángulo de presión variable, lo cual no es bueno, debido a que este ángulo de presión variable genera ruido y desgaste adicionales, aparte de que también produce cambios en las reacciones sobre el cojinete en los soportes del eje. Aparte, los engranes cicloidales tienen una doble curvatura que hace más difícil el corte de los mismos, problemas que no se encuentran en el engrane con perfil involuta. Cabe recalcar que los engranes cicloidales eran muy utilizados en la antigüedad, hace unos 100 años, pero hoy en día ya casi no se usan, debido a los problemas mencionados anteriormente. Muchas gracias.